Aquella mañana el sonido seco de la puerta del ascensor todavía retumbaba en la cabeza de Tomás cuando Eduardo levantó la tarjeta de su habitación en silencio, como un código secreto. No había frases, solo un gesto rápido y contundente. El corazón de Tomás se aceleró, porque entendió lo que aquello significaba. Lo que había ocurrido horas antes bajo la ducha no se quedaría flotando en la nada. El juego había saltado de lo íntimo a lo público, aunque fuese en un espacio lleno de compañeros, y esa certeza le golpeó con fuerza. Era su primer vuelo como copiloto en la compañía, apenas su tercer día, y ya se encontraba atrapado en una tensión que podía costarle todo si alguien lo notaba. Había llegado a Madrid desde Valencia la noche anterior, con la llamada de emergencia de la compañía todavía fresca en el móvil. Le tocaba sustituir al copiloto habitual del capitán Eduardo, apartado de la rotación a última hora. No había tenido tiempo de pensarlo demasiado. Maleta hecha a medias, un billete comprado deprisa y el aviso claro de presentarse al briefing de madrugada. Fue allí, en esa sala neutral llena de papeles, pantallas y voces rápidas, donde por primera vez se cruzó con Eduardo, y desde el primer segundo, algo en su manera de mirar marcó un antes y un después. Tomás lo notó en la piel, en la garganta, en la forma en que le temblaban las manos al revisar las cartas. El briefing terminó sin incidentes, todo según el protocolo. Pero cuando subieron juntos a la furgoneta camino de Barajas, el silencio entre los dos ya no era profesional, era denso. Tomás intentó concentrarse en las notas del plan de vuelo que tenía en la tablet, pero no lograba borrar la imagen de la noche anterior, la risa breve en el baño, la sensación de haber cruzado una línea invisible. Eduardo, impecable, parecía no acusar nada, aunque sus dedos apretaban con más fuerza de lo normal el asa de su maleta. Y entonces, en ese silencio, Tomás comprendió que lo que había empezado como un accidente iba a ponerlo a prueba mucho más de lo que esperaba. En la cabina, el ambiente era tan preciso como un reloj. Checklist tras checklist, sus voces se encajaban como si hubiesen volado juntos años. Eduardo daba las órdenes con la calma de siempre, pero cada vez que sus brazos se rozaban al accionar un interruptor, Tomás notaba un vuelco en el estómago. No había espacio para errores, y sin embargo, el aire se llenaba de mensajes mudos que nadie más podía descifrar. Cuando la jefa de cabina tocó la puerta para confirmar que todo estaba listo, Eduardo contestó con tono firme. En ese instante, Tomás lo vio transformarse, de la figura íntima que horas antes había compartido su risa, al capitán serio y contenido que todos esperaban ver. El despegue fue impecable, el cielo limpio, la ruta tranquila. Durante el ascenso, Tomás intentaba concentrarse en los instrumentos, pero sentía la mirada de Eduardo. No eran palabras, era ese instante breve en el que uno sabe que está siendo observado. Giró la cabeza y lo sorprendió con un guiño apenas perceptible, seguido de una sonrisa contenida. Nada que un tercero pudiera interpretar como extraño, pero para Tomás fue suficiente para que la respiración se le desacompasara. Desde ese momento, supo que aquel vuelo no se parecía a ninguno que hubiese hecho antes. Aterrizaron en Gran Canaria sin novedad y regresaron a Madrid en la misma rotación. En el hotel, la rutina se desarrolló con normalidad. Recepción, llaves, saludos rápidos. Subieron al ascensor rodeados de tripulantes y personal. Nadie habló. Fue allí donde Eduardo, sin girar la cabeza, volvió a mostrar la tarjeta de su habitación en un gesto mínimo. Tomás respondió con el mismo movimiento, y por un segundo sus ojos se encontraron. Cuando el ascensor marcó su planta, Tomás bajó murmurando un «buenas noches», casi inaudible. Eduardo respondió igual de bajo, y la puerta se cerró. Ya en su cuarto, Tomás dejó la maleta, se metió en la ducha y trató de relajarse,
Pero el vapor solo le devolvía la memoria de Eduardo. La tensión era insoportable. Se vistió con ropa ligera y se sentó en la cama mirando la tarjeta de su propia habitación. El reloj aún no marcaba la medianoche. Antes de darse cuenta, ya caminaba por el pasillo silencioso. Llamó 2 veces a la puerta. Eduardo abrió, descalzo, con el cabello revuelto, y lo miró en silencio. Tomás intentó disimular la urgencia con una sonrisa tímida. ¿Quieres bajar a comer algo? Eduardo sostuvo la mirada unos segundos y con voz grave respondió: Mejor entra. Tomás pasó al interior y sin darle tiempo a pensar, Eduardo lo atrajo hacia sí con un gesto seguro. Lo abrazó con fuerza, apoyando la frente contra la suya, y Tomás sintió que todo el control que había mantenido durante el día se deshacía en un segundo. No hubo discursos ni grandes frases, solo un contacto directo que hablaba más que cualquier explicación. Permanecieron así unos instantes, respirando juntos, hasta que el cuerpo se relajó poco a poco. Luego, Eduardo susurró: Tienes que irte temprano, antes de que despierten los demás. Nadie puede verte aquí. Tomás asintió, tragando saliva. No era un rechazo, era una advertencia, y aún así, en ese momento, lo único que le importaba era que estaban allí, los dos, sin testigos. Cuando Tomás abrió la puerta de su habitación al amanecer, el pasillo estaba en silencio absoluto. Había salido a escondidas del cuarto de Eduardo apenas unos minutos antes, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía delatarlo. Caminaba ligero, con la sensación de haber dejado algo pendiente, como si al cerrar esa puerta hubiese sellado un pacto silencioso. Y aún así, al mirarse al espejo mientras ajustaba la corbata para el nuevo vuelo, se sorprendió sonriendo sin poder contenerlo. En la furgoneta de la compañía, camino del aeropuerto, se sentaron juntos. Nadie comentó nada. Eduardo revisaba el plan de vuelo en la tablet, serio, concentrado. Tomás fingía leer los mismos documentos, aunque apenas podía enfocar las letras. En un momento, los nudillos de Eduardo rozaron la rodilla de Tomás al cambiar de página. Fue un gesto mínimo, quizá accidental, pero Tomás lo sintió como un recordatorio de que lo de la noche anterior no había sido un error. Durante el briefing operativo, todo transcurrió bajo el control absoluto del capitán. Explicaba cada detalle con claridad, dando la impresión de que nada podía alterarlo. Pero cuando Tomás expuso un dato del parte meteorológico, Eduardo levantó la vista y le sostuvo la mirada más de lo necesario. Nadie lo notó, solo él, y esa complicidad le devolvió la calma que había perdido al despertar. En la cabina, la sincronía fue inmediata. Checklist, comunicaciones, ajustes. Todo fluía con una naturalidad que sorprendía a ambos. A ratos, los brazos se rozaban en la consola central, y aunque ninguno de los dos hacía comentario alguno, cada contacto dejaba una huella. En un momento de crucero, Eduardo inclinó apenas la cabeza hacia él y murmuró lo justo para que no lo oyera el interfono. «Buen trabajo». Tomás no respondió con palabras. Bastó un leve asentimiento y la sonrisa contenida que el otro captó de reojo. La jornada terminó sin incidentes, y de vuelta en Madrid, la tripulación decidió salir a cenar juntos en un restaurante cercano. La mesa era larga y ruidosa, llena de bromas y risas. Entre plato y plato, Tomás sintió cómo la rodilla de Eduardo tocaba la suya bajo la mesa, y permanecía ahí, inmóvil, durante minutos. Esa presión silenciosa era más intensa que cualquier frase. Cuando uno de los compañeros lanzó un chiste, Eduardo se rió y disimuladamente apretó un poco más contra él, como si la carcajada fuese también una forma de decir «estoy contigo». Al regresar al hotel, Tomás se despidió de todos en la recepción, pero antes de subir a su habitación se detuvo un segundo frente a Eduardo.
No había nadie cerca. Él se inclinó un poco y en voz baja dijo: «Nos vemos mañana, descansa». Eduardo respondió con el mismo tono bajo, y mientras subía en el ascensor, Tomás se quedó con el eco de esa frase resonando dentro, más fuerte que cualquier declaración explícita. Los días siguientes repitieron la rutina de vuelos. Cada escala, cada briefing, cada aterrizaje reforzaba la conexión. Lo que comenzó como un accidente en la intimidad se estaba transformando en algo sólido, construido a base de gestos pequeños. Una botella de agua que Eduardo le ofrecía antes del descenso. Una palmada breve en el hombro después de un rodaje complicado. Un silencio compartido en la furgoneta que no necesitaba explicación. Una noche, después de una rotación a Las Palmas, Tomás dudó antes de tocar la puerta de Eduardo. Esta vez no lo hizo. Se quedó en el pasillo, respirando hondo, con la tarjeta de su propia habitación en la mano. La tentación era fuerte, pero había un miedo que pesaba más. El miedo a romper el equilibrio, a que todo se desmoronara si alguien los descubría. Regresó a su cuarto con un nudo en la garganta, preguntándose cuánto tiempo podría sostener aquella tensión. Pero al día siguiente, en el avión, Eduardo lo notó. Durante un tramo en silencio, inclinó la cabeza hacia él y le dijo sin apartar la vista de los instrumentos: «Estás raro. ¿Va todo bien?» Tomás tardó en contestar, pero al final se atrevió: «Sí, solo estoy cansado». Eduardo no lo creyó, pero no insistió. En vez de eso, al finalizar el vuelo, cuando todos bajaban, se acercó y le rozó la espalda con la mano. Un gesto breve, invisible para el resto. Para Tomás fue como un salvavidas. Ese simple toque le recordó que no estaba solo en esa confusión, que Eduardo también lo sentía. Esa noche, ya en el hotel, Tomás recibió un mensaje en su móvil. No decía nada más que 2 palabras: «Estoy aquí». Y por primera vez en mucho tiempo, se durmió con la certeza de que, aunque vivieran a medias entre silencios y riesgos, había algo verdadero sosteniéndolos. El golpe llegó de forma inesperada. Tomás entró en la sala de operaciones de Barajas y vio a Eduardo sentado junto al copiloto, al que él había sustituido semanas atrás. Era alto, simpático, de esos que llenan la sala con facilidad. Reían juntos, y aunque Eduardo no hacía nada fuera de lo normal, a Tomás le atravesó una punzada en el pecho. De repente, se sintió como un invitado temporal, un reemplazo que pronto dejaría de importar. Intentó disimular, pero su mirada volvía una y otra vez hacia ellos. Durante el briefing habló lo justo, casi automático, concentrado en sus notas. Eduardo, al acabar, lo buscó con los ojos, como si notara algo raro, pero Tomás apartó la vista. El resto de la jornada fue igual: movimientos mecánicos, respuestas secas, un silencio que hablaba demasiado. Esa noche, en el hotel, Tomás dio vueltas en la cama. El móvil vibraba con un par de mensajes de Eduardo. «¿Todo bien? ¿Nos vemos?» No respondió. Se levantó, caminó por el cuarto y finalmente grabó un audio que borró antes de enviarlo. Tenía miedo de sonar débil, de que lo tomaran por celoso, pero más miedo le daba quedarse callado y dejar que el vacío creciera. Al día siguiente, después de un vuelo corto a Lisboa, Eduardo lo interceptó en un pasillo vacío del aeropuerto. «Tomás, dime qué pasa». Su voz era firme, pero sus ojos pedían otra cosa. Tomás se encogió de hombros, intentando sonreír, pero se quebró en una risa nerviosa. «Nada, es solo que ese copiloto parece que encaja mejor contigo». Eduardo lo miró sin pestañear, como si no entendiera. Tomás bajó la voz. «Me da miedo que lo nuestro haya sido solo un paréntesis». Eduardo soltó una exhalación larga, se acercó y apoyó la frente contra la de él, igual que aquella noche en su habitación. «¿De verdad piensas que cambiaría todo esto por alguien más?» Tomás tragó saliva. No respondió, pero sus ojos húmedos lo delataban.
Escúchame bien, dijo Eduardo con calma. No eres un reemplazo. Eres la única persona que me importa así. No voy a dejar que una asignación borre lo que tenemos. Tomás cerró los ojos, sintiendo cómo la tensión acumulada empezaba a deshacerse. Pero el miedo no desapareció del todo. Entonces, ¿por qué me siento invisible cuando estás con él? Eduardo bajó la voz aún más. Porque aquí tenemos que ser invisibles. No es él, es la situación. No quiero dar motivos a nadie para hablar. Y sé que eso te duele. Hubo un silencio pesado. Tomás apartó la cara, con rabia contenida. Pues sí, me duele. A veces pienso que soy solo un secreto incómodo. Eduardo dio un paso atrás, respirando hondo, y por un instante pareció que también iba a romperse. Después levantó la mano y le rozó la muñeca con suavidad. Apenas un segundo. No huyas de mí por eso. Aguanta conmigo. Si caemos, caemos juntos. Pero no te apartes. Esa noche no hubo visitas de habitación ni mensajes largos. Solo un recibo doblado que Tomás deslizó bajo la puerta de Eduardo, con una frase escrita a mano. No quiero elegir el miedo. Cuando Eduardo lo encontró al amanecer, sonrió para sí mismo y guardó el papel en la cartera como quien guarda una promesa. La semana continuó con altibajos. Volaban juntos, pero cada pausa estaba llena de lo no dicho. En la cabina, el roce accidental de un brazo, una mirada fugaz en el reflejo de la pantalla, eran las únicas formas de recordarse que seguían del mismo lado. Hasta que, en un aterrizaje complicado por viento cruzado, Tomás ejecutó la maniobra con precisión. Al detenerse el avión en tierra firme, Eduardo, sin pensar, le tocó el hombro y murmuró con fuerza: «Así se hace». Fue un elogio técnico, pero la intensidad en su voz lo convertía en otra cosa. Ese gesto devolvió a Tomás un hilo de esperanza. Comprendió que, incluso en medio de las dudas, Eduardo estaba allí, sosteniéndolo. Y aunque la tormenta interna no había terminado, supo que todavía tenían algo por lo que luchar. El mensaje llegó un jueves al mediodía, mientras Tomás repasaba procedimientos en la sala de descanso de Málaga. «Ven a mi casa esta tarde». No había más palabras, pero bastaban. Sintió un vuelco en el estómago, como si el corazón se le hubiese adelantado. Terminó su turno y condujo hasta Madrid sin pensarlo demasiado, como si cada kilómetro fuese un empuje hacia una decisión que llevaba semanas posponiendo. Cuando Eduardo abrió la puerta, no hubo explicaciones. Lo abrazó de inmediato, con tanta fuerza que Tomás apenas pudo respirar, y aún así no quería soltarlo. No hizo falta hablar. El silencio estaba cargado de todo lo que no habían sabido decir en aeropuertos y hoteles. Comieron juntos en la cocina, platos sencillos, risas cortas, miradas que parecían evitar el tema central. Hasta que Eduardo, de repente, dejó los cubiertos sobre la mesa y se pasó una mano por la nuca. Ese gesto que Tomás ya reconocía como preludio de algo importante. «Pedí traslado a tu base», dijo de golpe. Tomás se quedó helado, con el tenedor en la mano. «¿Qué?» Eduardo sostuvo su mirada, serio. «La compañía lo aprobó. A partir de la semana que viene, volamos juntos otra vez». El cuerpo de Tomás reaccionó antes que su cabeza. Se levantó de la silla y, en un impulso, lo rodeó con los brazos, alzándolo del suelo mientras reía nervioso, incapaz de contener la felicidad. Eduardo se aferró a sus hombros, riéndose también. «¡Suéltame! ¡Que nos caemos!». Pero Tomás no lo soltó enseguida. Quería grabar ese instante en la piel. Cuando por fin se calmaron, Eduardo tomó aire y continuó. «Y hay algo más. Llevo tiempo pensándolo. ¿Por qué no te mudas aquí? Esta casa está vacía sin ti. Quiero compartirla contigo, todos los días, no solo cuando la agenda lo permite». Tomás lo miró sin poder articular palabra.
Había soñado con oírlo, pero escucharlo en voz alta lo desbordaba. ¿De verdad quieres eso? Eduardo sonrió con seriedad. Lo quiero. Tomás se sentó de nuevo, intentando procesarlo, pero la emoción le nublaba. Eduardo, sabes que me muero de ganas, pero también sabes lo que significa. No quiero seguir siendo un fantasma. No me basta con vivir contigo a puerta cerrada. Eduardo se tensó. Miró hacia la ventana, luego volvió a él. Lo sé, y me asusta. Rumores, sanciones, listas negras. He vivido mucho tiempo guardando la apariencia, pero más miedo me da perderte por callar demasiado. El silencio que siguió fue distinto, no incómodo, sino lleno de expectativa. Tomás no presionó. Se limitó a extender la mano y apoyarla sobre la de Eduardo. Yo puedo aguantar la discreción, pero no el ocultamiento total. Necesito que al menos una vez me elijas delante de alguien. Al día siguiente, en la cafetería de la terminal, ocurrió. Eduardo pidió 2 cafés y se sentó en una mesa visible con Tomás a su lado. Era un gesto simple, nada escandaloso. Cuando el antiguo copiloto se acercó a saludar, Eduardo lo presentó con naturalidad. ¿Conoces a Tomás? Es importante para mí 3 palabras sencillas que hicieron que Tomás sintiera cómo se le aflojaba el nudo del pecho. No hubo comentarios maliciosos, ni miradas raras, solo un apretón de manos cordial y un cambio rápido de tema hacia el clima. Pero para Tomás aquello fue un terremoto. No necesitaba una declaración pública ni un beso en mitad de la terminal. Necesitaba justo eso. La confirmación de que no era invisible, de que existía para Eduardo más allá de las sombras. Esa noche, de vuelta en su casa, Tomás sacó una maleta del armario y empezó a llenarla despacio. No hacía falta que se lo pidieran otra vez. La decisión estaba tomada. El domingo por la tarde, las cajas abiertas llenaban el salón de Eduardo. No eran muchas, apenas ropa, algunos libros y un par de recuerdos que Tomás había traído desde Valencia. No había ceremonia, solo el ruido de cintas adhesivas, risas nerviosas y miradas que se buscaban cada pocos minutos. «Pon tus cosas donde quieras», dijo Eduardo mientras colocaba vasos en un estante. «Ya es tu casa también». Aquella frase, tan sencilla, le golpeó a Tomás con más fuerza que cualquier declaración de amor. La primera semana de convivencia fue un torbellino de rutinas compartidas. Madrugar juntos para el turno, preparar café a toda prisa, discutir sobre quién guardaba los uniformes mejor doblados. No era perfecto, pero cada roce, cada palabra, cada pequeño conflicto terminaba con un gesto de cuidado. Una mano en el hombro, un abrazo improvisado en medio del pasillo, un beso breve en la frente antes de salir corriendo hacia el aeropuerto. Volver a volar en la misma cabina fue otro aprendizaje. En crucero, Eduardo le rozaba el brazo al pasarle un informe y murmuraba un «gracias», que sonaba distinto a cualquier otra vez. Tomás le corregía un detalle en la checklist con media sonrisa, y Eduardo la devolvía como si aquel intercambio fuera más íntimo que cualquier conversación. Los silencios, lejos de incomodar, se habían vuelto un refugio. No todo era fácil. En un par de ocasiones surgieron rumores en los pasillos de la compañía. Algún comentario velado, una broma que no parecía tan inocente. Tomás se preocupó, pero Eduardo lo frenó. «Déjalos hablar. Lo único que importa es que tú y yo sabemos lo que hay». Y para demostrarlo, una noche, después de un día especialmente tenso, salió con él a caminar por la ciudad. «Sin móviles, sin excusas», dijo. Mientras atravesaban calles iluminadas, Eduardo le tomó la mano abiertamente. No había multitudes, pero sí transeúntes, y Tomás sintió que, al fin, ya no eran un secreto que pesaba. Aún así, los miedos no desaparecieron del todo. Hubo discusiones como aquella vez en que Tomás, agotado, soltó. «Me cuesta creer que no te arrepientas».
Eduardo se quedó callado unos segundos. Luego fue hasta la nevera, sacó un post-it y escribió algo rápido. Lo pegó en la puerta y lo dejó ahí. Nunca volveré a elegir el miedo antes que la verdad. Recuérdamelo si dudas. Tomás lo leyó en silencio y con los ojos húmedos pegó otro a su lado. Y si yo dudo de mí, recuérdame cómo me miras en la cabina. Con el tiempo, esas notas se multiplicaron, pequeños recordatorios que convertían los miedos en promesas. Uno decía, confío en ti. Otro, nuestro vuelo es conjunto. Cada vez que pasaban delante de la nevera, se detenían un segundo a leerlos, como si fueran un checklist emocional. Un viernes por la noche, después de una semana de vuelos intensos, se quedaron en casa cenando pizza. Eduardo levantó su copa y, sin darle vueltas, dijo, «No sé si el futuro será sencillo. Lo que sí sé es que no quiero vivirlo sin ti». Tomás lo miró, apoyó la frente en su hombro y respondió con voz baja. «Despegar contigo fue casualidad. Elegirte cada día no lo es». No hubo aplausos ni música épica, solo un silencio cálido, lleno de certeza, y así comprendieron que la historia que habían empezado en secreto no necesitaba ya esconderse de nadie. No era un final perfecto, pero sí el inicio de algo real. Porque ahora, cada vez que se cerraba la puerta de la cabina y el cielo se abría delante de ellos, los dos sabían que ese espacio no era solo de trabajo. Era su casa, su refugio y su promesa de futuro.